Pronto contrataron a un indigente para trabajar a cambio de comida, pero cuando se quitó su vieja chaqueta, todo el personal se quedó paralizado de asombro. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Un paramédico con 30 años de experiencia se quedó sin palabras por primera vez en su vida. Las preocupaciones diarias llenaban su mente, parecía que las encrucijadas de la vida no eran para él, pero ahora la realidad lo golpeó con fuerza. Mientras repasaba sus recuerdos como viejas fotografías, Luis vio su pasado, una infancia holgada y próspera, casas sólidas, calles anchas, jardines llenos de verdor junto a su abuela, que había enviudado demasiado pronto, y su madre Cassandra. No recordaba a su padre y nunca preguntó por él, simplemente, el tema nunca surgió. Cassandra apareció inesperadamente en el pueblo natal, trayendo consigo dos de sus mayores logros, el pequeño Luis envuelto en una manta y un diploma con honores del Instituto de Cultura envuelto en papel grueso. Melissa una vez se atrevió a preguntarle a su hija sobre el padre de su nieto. La respuesta llegó como un veredicto: se fue y nunca volverá. En la voz de su hija había una mezcla tan dolorosa de amargura y humillación que la anciana nunca volvió a tocar el tema. La herida en el corazón de su hija permaneció para siempre, pero en sus vidas apareció este pequeño de mejillas sonrosadas y ojos del color del cielo primaveral. La casa a la que se mudaron era considerada la más acogedora de toda la zona, parecía irradiar un brillo interior, con ventanas impecablemente limpias e inusualmente grandes para una construcción rural. El patio siempre estaba barrido y las frambuesas eran jugosas. Este mundo se convirtió en el hogar de Luis desde sus primeros días conscientes. Más tarde, sin importar a dónde fuera, el sabor de las bayas cultivadas en casa permaneció con él. El jardín también tenía árboles frutales. Luis amaba especialmente los pequeños manzanos con frutos diminutos de extraordinaria dulzura, manzanas paraíso las llamaban, y la mermelada hecha con ellas, de color ámbar miel, fragante, con un ligero toque ácido. ¿Cuántos frascos de esta delicia consumió Luis durante su infancia y cuántos frascos llevó de regreso a la residencia estudiantil después de cada vacación? Por supuesto, la provisión de esta maravilla culinaria se esfumaba instantáneamente. ¿Quién en la residencia sabía cómo prolongar el disfrute? Claro, había algunos, los pocos calculadores, pero generalmente no eran incluidos en el círculo de amigos. Pero a Luis lo invitaban a todas partes. Por supuesto, no era solo por la mermelada de su abuela. En la escuela y más tarde en la facultad de medicina, Luis siempre supo cómo llevarse bien con la gente. Criado por mujeres cariñosas, permaneció ingenuo sobre la naturaleza humana durante mucho tiempo, no podía imaginar cuán grande podía ser la traición de aquellos a quienes el destino había puesto a su lado. Melissa, que dirigía la clínica del pueblo, nunca le negó ayuda a nadie. Ahora, como médico con su propia consulta, Luis comprendía que su abuela había sido la doctora universal para los aldeanos. No importaba si era la ciudad o el pueblo, para todo, desde un resfriado, un moretón, un hueso roto hasta un malestar estomacal, la gente acudía primero a Melissa, ancianos, adultos y niños. Sin feriados ni días libres, a cualquier hora del día o de la noche. Y Cassandra dirigía el centro cultural local. En aquellos años, la vida prosperaba allí, clubes, talleres, una biblioteca, toda la juventud del pueblo acudía en busca de libros nuevos, proyecciones de películas y poesía. Con el tiempo, incluso formaron su propio teatro, que rápidamente ganó un leal ejército de admiradores. Cassandra gestionaba hábilmente esta empresa cultural, usando su autoridad inquebrantable entre los aldeanos. Luis estaba en su segundo año de medicina cuando el pueblo comenzó a decaer. La primera víctima fue el club, se convirtió en una tienda con máquinas tragamonedas que trajo mucha tristeza a las familias del pueblo. Los adolescentes, por cualquier medio, gastaban allí sumas considerables de dinero, bastante para los estándares rurales. Mientras tanto, un empresario que expandía sus operaciones instaló una planta procesadora de carne en la antigua granja avícola. Al principio, empleó a los hombres desempleados locales, pero luego los reemplazó con mano de obra migrante más barata de regiones deprimidas. La gente comenzó a irse del pueblo a la ciudad, algunos lograron vender sus casas, mientras que la mayoría simplemente cerró sus hogares, vendió su ganado, empacó sus pertenencias y se fue.
La clínica fue la última en cerrar, lo hizo después de la escuela y el jardín de infantes. De hecho, nadie había estado asistiendo a esos lugares durante mucho tiempo. En el último día de trabajo de la clínica, Cassandra ayudó a su madre a empacar el equipo y los medicamentos restantes hasta altas horas de la noche. Luego esperaron el autobús del distrito, cargaron todo y lo despacharon. Ambas estaban emocionalmente agotadas, más que físicamente. Era el acorde final en la historia del pueblo agonizante. Cuando regresaron a casa, a las frías habitaciones, encendieron la estufa y se fueron a descansar. Ahora nadie sabrá quién olvidó cerrar el tiro de la estufa. Solo al día siguiente, la vecina dio la alarma, pero ya era demasiado tarde. Ambas mujeres se habían intoxicado con monóxido de carbono. Luis pidió posponer el funeral hasta su llegada y corrió a su pueblo natal. Logró despedirse y luego le tocó a él clavar las contraventanas y puertas de la casa ahora vacía. Llevó las flores de su abuela a la vecina y le entregó las llaves de la casa familiar, por si acaso. Luego regresó a la universidad, llevando el dolor tácito en su corazón. Así, sin previo aviso ni preparación, una pena abrumadora irrumpió en la vida de Luis. Pero el alma humana es notable en su capacidad para soportar las dificultades. Luis encontró la fuerza para seguir adelante. A su lado estaba Sara, su apoyo durante esos días oscuros. Ella estudiaba medicina, un año detrás de él. Su historia comenzó con un momento fugaz. Luis se quedó helado cuando vio la alegría genuina en el rostro de la chica al leer su nombre en la lista de admitidos a la Facultad de Medicina. Algo se agitó en su corazón, pero durante meses ni siquiera se atrevió a hablarle. El destino los reunió bajo el mismo techo en la residencia estudiantil, una feliz coincidencia que llevó a innumerables encuentros casuales en los pasillos. Unas pocas visitas a la habitación de Sara, donde vivía con otras 3 estudiantes, se sintieron como una verdadera prueba de su autocontrol. Las chicas le pidieron que instalara internet y luego que reemplazara una bombilla quemada por una de bajo consumo. Sus manos temblaban, pero nadie lo notó. El verdadero avance llegó inesperadamente. Luis se encontró con Sara afuera del supermercado cuando ella, doblada bajo el peso, arrastraba una enorme bolsa de compras para toda la habitación. Sus miradas se encontraron, intercambiaron saludos y Luis, sin decir una palabra, simplemente le quitó la pesada bolsa de las manos. Sara, en silencio, se lo permitió. Después de llevar las compras a su habitación, estaba a punto de irse, pero Sara, en voz baja, le sugirió que se quedara a cenar, como si no fuera gran cosa. Luis, lleno de alegre excitación, corrió de regreso a su habitación, rebuscando entre sus limitadas provisiones en busca del último frasco de mermelada de manzana paraíso de su abuela. Con este tesoro, cuidadosamente envuelto en papel, regresó junto a la chica. Tenía una dualidad asombrosa en su interior, no era tímido, pero tampoco era un descarado. Sabía cómo mantenerse seguro sin sobrepasar los límites. Su tierna actitud hacia las mujeres se sentía en todo, algo que había absorbido desde la infancia, nutrido por las manos amorosas de su abuela y su madre. Pasaron casi 2 años de amistad para que Luis finalmente le confesara sus sentimientos a Sara. Para su sorpresa y felicidad, ella respondió de la misma manera, susurrando en voz baja esas palabras. A partir de ese momento, sus conversaciones giraron cada vez más en torno a su futuro compartido. Hacían planes, soñaban y discutían cómo trabajarían juntos después de recibir sus diplomas, que obtendrías con 1 año de diferencia. Por ahora, todavía tenían que estudiar y buscar un lugar donde sus conocimientos y amor pudieran beneficiar a la gente. Después de terminar sus estudios, no había obligación de quedarse en la ciudad, ambos entendían el valor de la paz y el espacio. Sara había visitado el pueblo natal de Luis varias veces. La vieja casa, que guardaba la historia familiar, le atraía. A veces, incluso decía pensativamente, si hubiera trabajo aquí, me mudaría con gusto. Lo que especialmente le atraía era el hecho de que el problema de la vivienda estaba prácticamente resuelto por sí solo, un raro golpe de suerte para los jóvenes profesionales. Sin embargo, al final del internado, Luis descubrió que no había vacantes en el hospital del distrito, por lo que se quedó en la misma clínica donde había hecho sus prácticas, tomando un puesto como dermatólogo. También logró conseguir un lugar para Sara al año siguiente, un raro golpe de suerte en el campo de la medicina.
El trabajo le traía satisfacción y el equipo lo aceptó como uno de los suyos, así que trataron a la futura esposa de Luis con calidez y comprensión. Lo bromeaban bonachonamente sobre la próxima boda, aconsejándoles que revisaran sus horarios de guardia con anticipación para que no tuvieran que correr al registro civil con sus batas médicas. La pareja ya había encontrado un pequeño apartamento cerca del hospital, maravillándose de su buena fortuna. La dueña pedía una suma muy modesta por él. Cuando Sara se unió al internado, finalmente se mudaron juntos. Fue asignada al departamento de terapéutica, donde había considerablemente más turnos nocturnos. Luis se encargaba de las tareas del hogar con una habilidad inesperada, a menudo llevándole una cena caliente tarde en la noche, sentándose con ella en el consultorio médico, asegurándose ansiosamente de que no olvidara comer en medio de las interminables rondas y procedimientos. Pero en los ojos de las enfermeras de terapéutica, comenzó a notar algo extraño, alguna sombra elusiva en sus miradas, ya fuera lástima o cansancio. No le preguntó a Sara al respecto, pensando que un hombre debería resolver sus problemas por sí mismo, no esconderse bajo el ala de su amada. La verdad salió a la luz el día antes de la inscripción de su boda planeada. Sara se quedó para un turno no programado, reemplazando a una colega que tenía asuntos familiares urgentes. Le informó a Luis al final de la jornada laboral, ya saliendo del hospital. Junto con la noticia, hizo una extraña petición: Luis, solo no me traigas la cena esta noche. La voz sonaba tensa, con notas falsas. La enfermera de guardia horneó su famoso pastel de miel. Vamos a probarlo. Tú solo descansa bien. Al regresar a casa, Luis preparó mecánicamente la cena, pero no probó la comida. Una extraña ansiedad le oprimía el estómago. Mientras navegaba por internet, estudió los últimos avances médicos, admirando una vez más los logros de sus colegas israelíes. Encendió una serie, preparó la cama, pero la voz interior, cada vez más insistente, lo empujó de regreso al hospital y cedió a la llamada. Su aparición en la sala de recepción no causó sorpresa. Era uno de los suyos, un médico, un visitante frecuente del departamento de terapéutica donde trabajaba su prometida. Luis pasó en silencio por el puesto de enfermeras, donde la enfermera dormitaba con la cabeza apoyada en los brazos. No quiso interrumpir su sueño, así que se acercó a la puerta del consultorio médico y agarró la manija. Para su sorpresa, descubrió que estaba cerrada por dentro. Extraño, cruzó por su mente. Realmente era inusual. Los consultorios médicos en cualquier departamento siempre se dejaban abiertos en caso de una emergencia que requiriera intervención médica inmediata. Luis se quedó helado, indeciso. ¿Debía despertar a la enfermera de guardia o revisar las salas en busca de Sara? Buscar en las salas parecía imprudente. Era tarde, los pacientes dormían. Ya se había dado la vuelta para dirigirse al puesto de enfermeras cuando, en ese momento, escuchó el apenas audible clic de la llave girando en la cerradura del consultorio médico. La puerta se abrió ligeramente. En el umbral apareció Dave, el médico jefe del hospital, cabello gris desordenado, un rubor antinatural en su rostro, un abrigo descuidadamente abotonado, lo más revelador de todo, su mirada. Estaba llena de una dolorosa mezcla de vergüenza y rabia. El jefe retrocedió hacia la habitación. Como en un mal sueño, cruzando el umbral, vio a Sara. Dave habló primero, comenzando con lo obvio: esto es un malentendido, simplemente sucedió. Luis, sin esperar tal audacia de sí mismo, lo interrumpió: ¿esto sucede en cada turno con Sara? Y entonces habló Sara, su voz era aguda, ajena, penetrante: todavía no soy tu esposa. Y en un instante, el mundo entero se puso patas arriba. No se trataba solo de la voz cambiada de Sara, ella misma se había transformado hasta quedar irreconocible. La razón no estaba en su cabello desordenado o el abrigo arrugado, estos signos externos simplemente reflejaban una profunda metamorfosis interna. En ese momento, Luis se dio cuenta de que la mujer frente a él era una completa extraña, con un rostro desconocido donde la máscara de sinceridad había sido reemplazada por una mueca de naturaleza engañosa. Como si los años de cercanía se hubieran disuelto en la niebla, dejando atrás un vacío con un rostro apenas familiar. Dave decidió responder a la pregunta tácita que flotaba en el aire: si te interesan las estadísticas, Luis, no fue en todos los turnos.
Intentó añadir un tono casual a su voz, ocultando su vergüenza. Por supuesto, Sara siempre cerraba el consultorio médico, pero sucedía con bastante regularidad. Espero que no corras a contarle esta historia a mi esposa. Créeme, cualquier cosa puede pasar en la vida, o esto nunca me había pasado antes. Bueno, jovencito, todo está por delante para ti. En su apartamento alquilado, Luis empacó sus cosas en silencio. Sus movimientos eran escasos, económicos, como si cada gesto requiriera un esfuerzo inmenso. En la mesita de noche dejó un tercio del dinero que tenía, exactamente lo que consideraba justo, y se fue, cerrando cuidadosamente la puerta detrás de él. Sus pasos resonaron huecamente en el pasillo vacío, llevándolo al hotel más cercano. Su alma estaba llena de una mezcla viscosa y nauseabunda. Era asco, no el dolor de la pérdida o los celos. Era repulsivo darse cuenta de que la persona a la que había respetado como médico, un hombre que podría ser una figura paterna, resultó ser portador de tal bajeza de carácter, un romance barato con una residente médica, con insinuaciones sobre su esposa, casi como tratándola como una moneda de cambio. Pero la realización más dolorosa llegó cuando comprendió que esas extrañas miradas del personal del departamento de terapéutica habían sido un entendimiento silencioso. Vieron, supieron y callaron. Colegas con quienes compartía el trabajo diario le habían permitido permanecer en la oscuridad, observando el desarrollo de esta vergonzosa historia desde una distancia segura. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por el insomnio, Luis llamó a su antiguo compañero de clase, Robert, que trabajaba en el hospital regional. Acordaron reunirse por la noche. Robert, sin saber nada, preguntó con su habitual sonrisa en la voz: ¿Me invitas a la boda? Luis trabajó su turno en piloto automático y fue a encontrarse con él. Explicó brevemente la situación, dando algunos escasos detalles, y explicó por qué no habría boda. Y de repente, notó algo extraño en los ojos de su amigo, la falta de sorpresa, la falta de preguntas sobre los detalles, como si Robert ya lo supiera o sospechara. La creciente sospecha lo hizo preguntar directamente. Robert dudó, como eligiendo sus palabras cuidadosamente, luego admitió a regañadientes: «¿Recuerdas que mi hermana menor estaba en el mismo grupo que Sara, verdad? Ella me contó sobre las formas en que Sara aprobó algunos exámenes, bueno, no sobre las formas, sino sobre los lugares donde se tomaron los exámenes». Los ojos de Robert evitaron el contacto directo. «Tú, por supuesto, no lo sabías, no sospechabas nada. Quizás me equivoqué al callar, pero todos a tu alrededor pensaban que todo entre ustedes dos estaba bien». «Está bien, Robert, ya pasó», dijo Luis después de una larga pausa. Cada palabra era difícil, como si tuviera algo amargo en la boca. «He decidido irme de aquí. Recuerdo que mencionaste una vacante en el hospital del distrito. ¿Podrías averiguar más al respecto?» «Lo verificaré ahora mismo», asintió Robert. Marcó el número de su tía Miranda, que ocupaba un cargo en el departamento de salud. Ella ofreció inmediatamente: «Que venga, lo discutiremos en detalle». La conversación con Miranda se sintió como una mezcla de entrevista y examen. No limitó las preguntas a dermatología, que, como admitió, no era una especialidad prioritaria en las zonas rurales. Después de hacer preguntas detalladas sobre sus habilidades organizativas y probar sus conocimientos de contabilidad básica, Miranda hizo una oferta que dejó a Luis sin aliento: el puesto de médico jefe en la estación. Una oferta no planificada, sin adornos. La situación es complicada: personal, equipamiento y la flota de vehículos apenas se sostienen. Pero para un especialista joven, será una experiencia invaluable. Dura, exigente, pero que proporciona una experiencia que no obtendrás en cómodas condiciones urbanas. Y añadió: también hay una oportunidad única, el único apartamento oficial que queda. No hay otros como este en toda la región. Llevamos 2 meses tratando de encontrar un candidato para este puesto. En sus ojos había un genuino deseo de cubrir la vacante y una esperanza oculta de que este joven de mirada clara pudiera lograr algún cambio en la remota zona. Luis aceptó. Su instinto le decía que esta era exactamente la oportunidad de empezar de cero que tanto necesitaba. También aceptó la oferta de Robert de quedarse en su casa antes de irse.
Se quedaron despiertos hasta tarde en la cocina de Robert, y no hablaron de Sarah. Su nombre no surgió ni una vez, sino sobre los aspectos prácticos de dirigir una estación de servicios médicos de emergencia que necesitaba urgentemente una revitalización. En algún momento, Robert, revolviendo pensativamente su té, dijo: «Sabes, Luis, tienes un defecto grave, o no sabes o no quieres entender de verdad a la gente. O quizás simplemente eres demasiado perezoso para hacerlo. Quieres creer en lo mejor». Dejó su taza y continuó: «No olvides, serás un líder. Incluso si es un equipo pequeño, seguirás siendo un líder. Repito, un líder. Ya has oído hablar de las dificultades, pero añadiré algo más. He tenido la oportunidad de consultar con hospitales rurales como ese». La voz de Robert se volvió más baja, más seria. «Todos están ubicados en áreas económicamente deprimidas. Esto deja una huella en los lugareños, incluido el personal médico. Prepárate para el hecho de que tus ambulancias no solo apenas funcionan técnicamente, sino que también podrían usarse para fines para los que no fueron diseñadas». Hizo una pausa. «Muy probablemente, a tus espaldas. Casi no hay servicio regular de autobuses a los pueblos cercanos, la gente tiene que encontrar formas de moverse. Por eso el robo de combustible es común, y no es por deshonestidad inherente. Aquellos que apenas han logrado mantener sus viejos autos en funcionamiento simplemente no pueden pagar el combustible. También puede haber cancelaciones deshonestas de inventario blando y otras sorpresas desagradables. Y no conocerás a nadie allí». Robert se inclinó más cerca. «Tú, Luis, perdón por la grandilocuencia, pero eres un hombre honorable y mides a los demás con el mismo rasero. Esa es una cualidad maravillosa, consérvala. Pero comprender la verdadera naturaleza de cada empleado es tu deber profesional». «¿Y qué sugieres?», preguntó Luis, su voz teñida de irritación. «¿Debo crear expedientes de todos, instalar micrófonos para escuchar?». Robert pareció tener una epifanía, repentinamente golpeado por una nueva idea. «¿Sabes qué? Creo que tengo una solución mejor. No vayas allí como jefe. Alquila una habitación a alguna anciana por un par de días, usa la ropa más discreta y desgastada que tengas. Ve a la estación de ambulancias como una persona común y corriente, ofrece hacer cualquier tipo de trabajo por comida o un salario mínimo, limpiar el patio, ayudar con las tareas de interior, quizás arreglar el cableado eléctrico. Estoy seguro de que encontrarán algo para que hagas». Hizo una pausa, su mirada deteniéndose significativamente en Luis. «Trabaja allí unos días, conoce a la gente con la que trabajarás, aquellos que llevarán a los pacientes, brindarán ayuda de emergencia en situaciones críticas». Al ver las dudas en el rostro de su amigo, Robert añadió: «Puedo ver literalmente lo que estás pensando. Crees que te estoy sugiriendo que espíes, ¿verdad?». Robert negó con la cabeza, una sonrisa parpadeó en su rostro cansado. «No, te estoy sugiriendo que no pierdas meses o años conociendo lentamente al equipo. Sumérgete de lleno, sin rodeos. Ve a la gente como realmente es, sin las máscaras que usan frente al jefe». Después de la conversación con su amigo, Luis ya sabía lo que haría. A la mañana siguiente, un hombre anodino bajó de un autobús destartalado que había soltado una nube de gases de escape en el aire helado. Llevaba una chaqueta gastada con parches en los codos, un gorro de punto anticuado con un patrón desvaído y una bufanda mullida, todo aparentemente de otra época. Sobre su hombro colgaba una mochila de turista maltrecha con algunas zonas deshilachadas, sus correas habían sido cuidadosamente reparadas con cinta adhesiva. Temblando por el viento cortante, el hombre miró a su alrededor. El pueblo lo recibió con calles desiertas y fachadas de casas grises, como resignado a su inevitable decadencia. Su estómago gruñó de hambre y Luis se dirigió hacia el único establecimiento en funcionamiento, un edificio destartalado con ventanas turbias que orgullosamente se autodenominaba café. Adentro, el olor a aceite quemado y cigarrillos baratos flotaba en el aire. Luis se acercó al mostrador y pidió té sin azúcar, lo más barato que pudo conseguir. La empleada de la cafetería, una mujer regordeta con el pelo teñido de rojo brillante, le lanzó una mirada sospechosa, como preguntándose si el extraño visitante tendría suficiente dinero para pagar. Cuando él, después de recibir la taza humeante,
contó cuidadosamente las monedas y pagó, su mirada se suavizó, volviéndose casi maternal. Hay un lugar cerca donde la abuela Leslie alquila una habitación. Es barato y lo mantiene limpio. Si no tienes dónde quedarte, le dijo confidencialmente, garabateando la dirección en el reverso del recibo y entregándosela a Luis. Él agradeció con un asentimiento, bebió el té de un trago y se fue. La casa fue fácil de encontrar, un edificio de una planta con contraventanas azules y un jardín cuidado. El portón crujió al abrirse, admitiendo al huésped no invitado, e inmediatamente resonó un ladrido fuerte y excitado. El perro del patio, desaliñado y digno, anunció la llegada del extraño. Una anciana pequeña y frágil salió al porche, apoyándose en un bastón casero. Luis levantó la cabeza a modo de saludo. Me dijeron que alquila una habitación. Sus atentos ojos desvaídos escrutaron su rostro, como si leyera toda su vida pasada en él. Finalmente, la anciana asintió y lo invitó a pasar. Cortinas bordadas, alfombras tejidas a mano, el aroma del té de hierbas y manzanas secas mezclado con el leve aroma de hierbas medicinales. En la esquina, la estufa crepitaba, esparciendo un calor acogedor, mientras macetas con diseños de geranios abarrotaban los alféizares de las ventanas, sus hojas verdes creaban un extraño contraste con el vidrio escarchado. La anfitriona, sentada al borde de una silla, preguntó, ¿vino por negocios o qué? Luis, sintiendo que sus orejas lo traicionaban al calentarse, una señal segura de su incapacidad para mentir, respondió deliberadamente, apartando la mirada, necesito pasar por el pueblo a ver a un amigo. Servimos juntos en el ejército. Iría directamente a verlo, pero no estoy seguro de si es conveniente. Lleva mucho tiempo casado, ya tiene 3 hijos. Rechazando el refrigerio ofrecido, Luis partió en una misión de reconocimiento a la estación de ambulancias. El pequeño edificio de una planta con un letrero desvaído parecía tan cansado como el resto del pueblo. No había ni un solo auto en el patio, aparentemente, todos estaban en servicio. Luis empujó la puerta chirriante y se encontró en un vestíbulo estrecho con yeso desconchado. Respiró hondo y se acercó al viejo teléfono, preguntando, ¿hay algún trabajo disponible aquí, incluso el más simple, por el salario mínimo? La mujer lo miró de arriba abajo e instantáneamente lo reconoció como un recién llegado. Luis, decidiendo no complicar su historia sobre el amigo del ejército, inventó otra. Explicó que recientemente, en el tren, le habían robado sus documentos, dinero y equipaje. Había presentado una denuncia policial, pero por ahora todo estaba en manos de los tribunales. Y hay que vivir de alguna manera. Yo no me encargo de esas cosas. La mujer se encogió de hombros. Pronto volverá Anthony de su llamada, él está a cargo aquí. Habla con él. Luis salió al porche, inhalando profundamente el aire frío. Los minutos se arrastraban como resina congelada. Entonces, de repente, escuchó el sonido de un motor que se acercaba, tenso, ronco, con notas metálicas. La ambulancia de la estación estaba llegando. El vehículo era antiguo, tan viejo como un mamut, con la pintura desconchada y un parachoques abollado. Parecía más un carruaje de emergencia, como se les llamaba a mediados del siglo XIX. Luis silbó involuntariamente. Este vehículo podría haberse exhibido fácilmente en un museo de automóviles, pero ciertamente no en las carreteras. Solo se podía imaginar cómo debía ser para el conductor manejar este milagro y, por lo que parecía, probablemente había una persona gravemente enferma dentro. Un hombre fornido con una bata blanca de laboratorio, arrugada desde hacía mucho tiempo y sosteniendo un maletín médico muy usado, salió del auto. Luis se quedó helado. Recordaba ese tipo de maletín médico, su abuela Melissa tenía uno igual. Nunca iba a las llamadas sin él, y Luis, de 7 años, recordaba observar con fascinación cómo sacaba herramientas y medicinas misteriosas del pequeño estuche mágico. Después de esperar a que el paramédico y el conductor entraran al edificio y recuperaran el aliento, Luis lo siguió. Se acercó inmediatamente al médico y repitió su petición de cualquier tipo de trabajo. «Ah, así que puedes encargarte de una ambulancia», preguntó el paramédico, recordando tareas aún más difíciles. «Entonces, empieza», asintió.
De lo contrario, estaremos transportando a otro paciente pesado y la camilla se desarmará, y probablemente terminemos lastimándolo en el camino. El conductor, un hombre silencioso con el rostro cubierto de arrugas como la corteza de un viejo roble, abrió la puerta trasera del vehículo. Luis vio que el soporte que aseguraba la camilla a la pared lateral estaba torcido, oxidado y suelto. Sería mejor soldarlo, pensó Luis brevemente, pero inmediatamente descartó la idea. ¿Dónde encontraría una máquina de soldar aquí? Tales cosas apenas estaban disponibles en un pueblo como este. Como solía decir su abuela, Luis tenía manos hábiles. Preguntó si había herramientas. El conductor sacó silenciosamente una caja de herramientas maltrecha de debajo del asiento, y el paramédico, actuando como médico jefe, abrió un armario de almacenamiento donde se encontraron algunas otras herramientas. Luis se puso a trabajar, estudiando el problema, considerando opciones de fijación, seleccionando las piezas necesarias y asegurando metódicamente la camilla. El conductor gruñó en señal de aprobación: «Aguanta bien con tu agarre». No pasó más de una hora y la tarea estaba completa. Como si fuera una señal, se escuchó el sonido de autos que se acercaban desde el patio. 2 vehículos más habían regresado de sus llamadas. También tenían problemas, uno tenía los asientos sueltos y el otro una ventanilla trasera que no cerraba correctamente, dejando entrar aire helado. Luis lo manejó con confianza, como si hubiera pasado toda su vida reparando ambulancias. Después de salir del último auto y estirar la espalda entumecida, vio a 3 conductores en el porche. Estaban fumando, intercambiando ocasionalmente algunas palabras, como si estuvieran conservando cuidadosamente sus palabras como agua en un desierto. «No pienses», rompió el silencio uno de ellos, un hombre con orejas grandes, «que todos somos unos inútiles aquí. Podríamos haberlo hecho nosotros mismos». Dio una calada, exhalando el humo en un fino hilo. «Es solo que un descanso como este, como ahora, es raro. Usualmente corremos como ardillas en una rueda, a través de los pantanos. Para cuando llegamos al pueblo, hemos sacudido todas nuestras entrañas. Deberías quedarte y trabajar con nosotros, manos como las tuyas siempre son necesarias». «Eres un buen tipo», apoyó el tercero, el más joven de ellos. «¿Cómo terminaste con nosotros, ¿Y por cuánto tiempo?» Luis no quería ahondar más en la red de mentiras, pero el papel lo requería. Se acercó a Anthony con una petición que parecía completamente natural. «¿Te importaría si te acompaño si vas al pueblo? Tengo un amigo allí, me gustaría visitarlo. No lo he visto en mucho tiempo». El paramédico le lanzó una mirada escrutadora, una sombra de comprensión parpadeando en sus ojos. «Está bien», dijo asintiendo. «Echa un vistazo y ve qué más se puede arreglar. Y si hay una llamada al pueblo, te llevaremos con nosotros». Luis asintió agradecido y fue a inspeccionar el patio. La cerca se había hundido en algunos lugares y necesitaba ser tensada y reforzada. Se sumergió en el trabajo, perdiendo la noción del tiempo, sintiendo con cada clavo clavado, con cada tabla reforzada, que su alma se calmaba un poco. El crepúsculo ya envolvía el patio en sombras violetas cuando lo llamaron desde la puerta de la estación. La voz de Anthony sonó casual, pero significativa. «Trabajador. ¿Quieres ir al pueblo? Apúrate, vamos a buscar una apendicitis». Esta frase, «vamos a buscar una apendicitis», era jerga profesional, el lenguaje de los puestos médicos rurales, el lenguaje de los médicos. Se usaba como un juramento no escrito para acortar la distancia entre ellos y la enfermedad, entre la vida y la muerte. Palabras simples, destinos complicados. El viaje al pueblo se convirtió en una prueba que no se podía transmitir con palabras ni tinta. Dentro del viejo auto, el traqueteo convertía el interior en un solo nudo de dolor, y en su cabeza solo zumbaba un pensamiento: llegar a tiempo, solo llegar a tiempo. El conductor, descubriendo su talento interior de piloto de rally, esquivaba traicioneros baches y hoyos con la habilidad de un profesional de stock car. Cada giro del volante era una batalla con la carretera, cada presión del pedal una confrontación con el terreno accidentado. El pueblo los recibió con la fría oscuridad de una tarde de otoño. Parecía un organismo moribundo, solo la mitad de las casas, si acaso,
parecían habitadas, las ventanas brillaban tenuemente, como luces de velas en una iglesia donde se rezaba por las almas. En medio de la calle principal, la figura de un hombre mostraba su rostro preocupado, gestos nerviosos con las manos indicaban cómo entrar al patio. Luis entró en la casa siguiendo al paramédico. Las lágrimas corrían por las pálidas mejillas como arroyos primaverales, silenciosamente, más allá del control humano. La niña no emitía ningún sonido, solo se mordía el labio. Anthony, inclinándose sobre la paciente, realizó un examen rapidísimo. Sus dedos, tan sensibles como un sismógrafo, palparon su abdomen. Un destello de preocupación cruzó los ojos del paramédico, que rápidamente intentó ocultar detrás de una máscara profesional. «Empaquen rápido». Estas dos palabras sonaron como una sentencia y, al mismo tiempo, como una oportunidad. Luis comprendió de inmediato la fuente del temor de Anthony. El apéndice estaba a punto de romperse, un poco más y el pus se habría derramado, desencadenando una cascada de procesos mortales. Actuando como un solo organismo, Luis y el padre de la niña la envolvieron suavemente en una manta y la llevaron al auto. Era ligera, casi ingrávida, como un polluelo que se había caído del nido. Cada movimiento le causaba dolor. Luis podía verlo por su respiración dificultosa y sus labios apretados en una delgada línea. El viaje de regreso se convirtió en una carrera contra la muerte. La vieja ambulancia, como si sintiera la gravedad de la situación, exprimió hasta la última gota de sus fuerzas. El motor se esforzaba, la carrocería vibraba y las ruedas parecían apenas tocar el suelo, tan rápido cubrían el intransitable camino. Luis sostuvo la cabeza de la niña, ahuecándola suavemente en sus palmas, amortiguando los brutales golpes de los baches. Podía sentir su cabello, húmedo por el sudor febril, pegándose a sus dedos y el calor que irradiaba su piel. Nadie en el auto, ni él, ni el conductor que agarraba el volante con fuerza, ni Anthony que monitoreaba el estado de la paciente, pensó siquiera en el propósito original del viaje de Luis, en su amigo y colega. Todo se disolvió en la realidad de luchar por la vida de otra persona. Eran 4 personas unidas por un solo deseo, llegar a tiempo. Y lo hicieron. En la sala de emergencias del hospital del distrito, la niña fue admitida inmediatamente sin formalidades innecesarias. Unos minutos más tarde, la camilla con su frágil cuerpo desapareció detrás de las puertas del quirófano. A la mañana siguiente, cuando Luis apenas logró abrir sus párpados hinchados por la falta de sueño, su primera pregunta a Anthony fue sobre el estado de la paciente. Y suspiró aliviado al escuchar la respuesta. La niña se había salvado, no había peritonitis, los médicos habían extirpado el apéndice inflamado a tiempo, evitando que la infección se propagara. Los 2 días siguientes, que Luis dedicó a su reconocimiento, solo reforzaron su impresión inicial. Estas personas eran verdaderos pioneros, merecedores no solo de respeto terrenal. En sus autos desgastados y apenas funcionales, cubrían distancias a través de terrenos accidentados que parecían intransitables. Sin equipos de diagnóstico modernos, confiando en sus conocimientos, experiencia e intuición, realizaban diagnósticos precisos en las condiciones más espartanas. Permanecieron fieles al juramento hipocrático, sin convertir nunca sus vehículos de servicio en taxis para necesidades personales, como suele ocurrir en el campo. Por la noche, en silencio, Luis pensó en cómo decirles a estas personas que había sido nombrado su líder. Ahora, después de verlos en acción, la idea de que había comenzado su relación con una mentira lo llenaba de una vergüenza abrasadora. En esos momentos, recordaba a su abuela Melissa, su devoción a la medicina y a los pacientes. Ella habría entendido su misión actual, habría estado orgullosa de él. Esos días le dieron la oportunidad de darse cuenta de que escucharía aquello para lo que ya estaba internamente preparado. Di la verdad, solo di la verdad, se repetía Luis. Y así, a las 8 de la mañana, cruzó el umbral de la estación de ambulancias. Todo el personal, 2 paramédicos, reconoció en el hombre bien afeitado, vestido con traje y corbata, al mismo tipo trabajador de ayer, que llevaba un abrigo de piel y un sombrero anticuado. Luis comenzó sin preámbulos. Admitió que durante los últimos 3 días ya había estado entre ellos, pero en una capacidad diferente. Explicó los motivos de sus acciones, se disculpó por la desconfianza que había llevado a este disfraz y dijo:
lo más importante, los vi en acción real. He desarrollado el más profundo respeto por cada uno de ustedes. Aún no sé cómo. Su voz era firme, aunque por dentro temblaba de emoción, pero prometo hacer todo lo posible para conseguir nuevo equipamiento para la estación y al menos un vehículo de alta movilidad. Tienen mi palabra. Los rostros de los presentes reflejaban una simpatía genuina. Estas personas sencillas, endurecidas por las dificultades de la vida en el campo, tenían un sentido casi sobrenatural para el engaño y la sinceridad. Lo vieron tal como era y, extrañamente, confiaron en él a pesar del engaño inicial, como si no vieran cobardía en él, sino un deseo de comprender y ayudar. En ese momento, Luis se dio cuenta de que su apoyo pesaba más que cualquier equipo nuevo, lo respaldarían y con este apoyo podría mover montañas. Pasaron 6 meses, llenos de esfuerzos interminables, llamadas telefónicas, cartas y viajes. Luis tocó todas las puertas, contactando a algunos empresarios en el centro del distrito, despertando su conciencia o vanidad, no importaba. Lo importante era que aceptaron convertirse en patrocinadores. Todas las ambulancias fueron sometidas a reparaciones importantes y el viejo equipamiento de las cabinas fue parcialmente reemplazado con análogos modernos. Pero la principal victoria fue la transformación de una de las ambulancias en un verdadero minivehículo de reanimación. Ahora se podía realizar terapia intensiva en el camino, manteniendo las funciones vitales del cuerpo. Cada caso de este tipo se convirtió en una historia de una vida salvada. Sin embargo, el plan más ambicioso de Luis concernía a las carreteras. Su estado en la región se asemejaba a una montaña rusa, sin un solo metro de superficie lisa. Luis presionó persistentemente para que se realizaran reparaciones, no había otro camino. Debido a las malas carreteras, era posible no llegar a una persona moribunda o no llevar a un paciente al hospital a tiempo. Su persistencia fue dando frutos lentamente, el problema fue notado, se estaba discutiendo y comenzó a hablarse de él en varios niveles de gobierno. Varios meses después, en un frío día de invierno, una joven periodista con un camarógrafo llegó a la estación de ambulancias para hacer un reportaje. Resultó que la televisión local había recibido docenas de cartas de agradecimiento de pacientes a quienes el personal de la estación había salvado en las situaciones más desesperadas. La chica le pareció extrañamente familiar a Luis, algo en la línea de su mandíbula, la forma de sus ojos, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza mientras escuchaba a la persona con la que hablaba. Había cambiado, la fragilidad dolorosa que recordaba había desaparecido. En su lugar, había la confianza de una adulta. Su cabello, que una vez se había pegado a sus sienes por el sudor febril, ahora estaba cuidadosamente peinado en un corte elegante. Pero por mucho que lo intentara, no podía recordar las circunstancias de su primer encuentro. Todo se aclaró cuando Anthony, al ver a la periodista, esbozó una amplia sonrisa, olvidando la presencia de la cámara, exclamó: «Bueno, hola, ahijada». La chica, dejando a un lado su micrófono, corrió hacia el paramédico y lo abrazó con fuerza, como si fuera de la familia. Luego, apartándose pero sin soltar su mano, le pidió a Anthony: «Preséntame a todo el equipo que estuvo conmigo en esa ambulancia. Recuerdo cómo corríamos por los caminos accidentados, cómo alguien me sujetaba cuidadosamente la cabeza para que no se sacudiera de un lado a otro. Quiero agradecer a cada uno de ellos». Así que esta era la misma chica con apendicitis, la que habían trasladado urgentemente desde el pueblo hacía unos meses. La vida está llena de coincidencias y encuentros notables. A veces, los eventos riman tan perfectamente y los destinos resuenan tan claramente que comienzas a creer en el significado detrás de lo que sucede. El círculo se había cerrado, y había algo simbólico en esto, como si la vida misma le estuviera indicando: estás en el camino correcto. ¿Cuántas veces un verdadero punto de inflexión puede llegar en el momento de completo vacío? Si estas palabras resonaron en tu corazón, deja un me gusta. Que este pequeño gesto sea un reflejo de la gran armonía de nuestras almas.